Con su permiso, compañera presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta 14ª legislatura. Antes de iniciar el tema sobre un merecido homenaje a los maestros de México y de Quintana Roo, yo quisiera hacer un breve comentario. Hay cosas en la memoria que no se pueden borrar, aunque uno quisiera, realmente. Y nosotros recordamos el gobierno de Julián Ricalde, bueno, antes de Latifo Amusa Simón y de Julián Ricalde, como un gobierno represivo, porque fuimos sacados a punta de pistola del Instituto Municipal de la Mujer. Y ya en el caso de Julián Ricalde, por eso digo, no se puede olvidar, a la directora, este señor le tramitó una multa de 250,000 pesos, la inhabilitó por 10 años y de paso quiso quitarle su casa. Por eso digo que hay cosas en la memoria que no se pueden borrar. Estimados compañeros y compañeras, bien dijo el apóstol José Martí: hombres recogerá quien siembre escuelas. Bajo esta máxima pedagógica y otras, como educar es un arte, educar es dar al hombre las llaves del mundo, educar es depositar en el hombre toda la obra humana, educar es hacer de cada hombre y de cada mujer un resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Podemos encontrar en estas frases un merecido homenaje a nuestros queridos maestros y maestras. Cuando escucho estas frases tan poéticas y luego escucho en el presente frases tan novedosas, entre comillas, como las esbozadas por muchos de nuestros candidatos a diputados que propugnan una educación integral y verdaderamente competitiva, capaz de formar en nuestro estudiantado el rol de emprendedor, lo primero que me insulta es la falacia de una educación mexicana integral. No soy pesimista, estoy convencido que nuestra educación es una tarea de orfebres, pero si de algo estoy seguro es que no podemos hablar de integralidad ni competitividad en nuestro Estado mexicano, que no es capaz de sembrar escuelas laicas y gratuitas en toda y en su exacta taxativa literalidad, como esboza nuestra Carta Magna en su artículo 3º, fracción 4ª, y demás preceptos estipulados en nuestra Ley de Educación y su reglamento. No pretendamos alzar la falaz voz de la integralidad y la competitividad en la educación mexicana cuando vivimos en medio de un inequitativo acceso a la educación o cuando en pleno siglo XXI México no ha dejado de ser un país libre de analfabetismo o cuando hacemos de la educación un arte de exclusividades con un amargo sabor a privado. Seamos consecuentes y objetivos. La actual administración ha pretendido apuñalar directo al corazón de México, reformando la educación y dilapidando las conciencias de la ciudadanía mediante un uso perverso del magisterio a manos de los brillantes estrategas de la burguesía mexicana, resumido en el Estado y en el resto de los partidos cómplices del opresivo caciquismo del cual han sido blanco fácil este sector educativo. ¿Por qué el Estado comenzó su paquete de reformas por el sector educativo? La respuesta a esta interrogante la encontramos en un texto de total vigencia titulado Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial de Luis Hernández Navarro. El magisterio mexicano ha demostrado que, a diferencia del Estado y su plutocracia gobernante, los maestros de México han mostrado con creces que son verdaderos actores comprometidos con el pueblo, capaces de alzarse y manifestarse con vehemencia y valor, mientras el resto de la población mexicana yace inerte por su propia ignorancia.
Ha querido el Estado dar en el blanco, atacar al pueblo con un apagón intelectual que haga reinar la ignorancia y el sometimiento del coeficiente intelectual a una educación calcada al mejor estilo gringo, con nombres cargados de aforismos como el bullying, donde lo ideal sigue siendo matricular a nuestros alumnos en colegios privados como los Boston, los Montessori, los Da Vinci, los Harvard, cuando sobran los nombres de los apóstoles mexicanos que al menos así podrían ser recordados. Por el contrario, nuestras humildes escuelas públicas son hoy sinónimo de pobreza y en ellas no acuden maestros de renombre, sino mal vistos profesionistas que deben someterse a la tortura inquisitiva del nuevo requisito en turno, un examen que acredite su capacidad, so pena de quedar vacantes y pendientes a una capacitación que los haga cada día más los chivos expiatorios y únicos responsables del apagón intelectual ciudadano. La Revolución Mexicana, a diferencia del presente, estuvo marcada por el apoyo del magisterio, como es el caso de Plutarco Elías Calles, verdadero maestro del constitucionalismo, y el de Otilio Montaño con el zapatismo. Con la Constitución de 1917 se instauraba la educación laica, gratuita y obligatoria, sustentando entonces el monopolio educativo por parte del Estado, capaz de autorizar el establecimiento de planteles privados. Un rezago inconcluso y nocivo de estos episodios lo constituye el hecho de que no ha definido la ley ni el Congreso qué sanciones o castigo se deberían implementar para aquellos que infrinjan el carácter obligatorio de la educación. Entonces, no hay verdadera voluntad política educativa. Con Álvaro Obregón se creó la Secretaría de Educación Pública, teniendo a José Vasconcelos como su primer secretario, y si bien se trajo una educación más humanista, que fomentaba las raíces indígenas, el nacionalismo y combatía el reproductivismo y las prácticas memorísticas, resultando ser una educación racional en oposición al positivismo y a las prácticas educativas religiosas. Esta época, si bien mostró a la educación como un instrumento de desfanatización que inculcara la ideología del Estado, también trajo consigo un nuevo obstáculo consistente en un dilatado proceso de centralización que se prolonga hasta nuestros días y cuyo principal ejemplo es el complejo proceso de titulación y cédula monopolizada en manos estatales que a manera de patentes gravan costosamente la formación pedagógica recibida. Gracias a las normales rurales se llevó al país progreso y cultura, donde en épocas de Vasconcelos el maestro pasaría a ser como un apóstol y formador de la niñez, respetado en su comunidad, entendido como entre las personas más importantes de estas. Con el cardenismo continuaría el progreso educativo bajo la premisa de una auténtica enseñanza popular y se mejorarían las condiciones materiales de los profesores, llegando incluso a modificarse los planes de estudio, ahora bajo una ciencia socialista, donde el maestro sí era concebido como un líder comunitario y un agente de cambio social, defensor de los oprimidos y las clases campesinas y proletarias. Lamentablemente, la educación cardenista fue vista como una amenaza para la Iglesia y sus valores tradicionales. Vino entonces en la época contemporánea la nueva educación del amor, anclada en hacer sucumbir la educación socialista a cambio de una educación cimentada en valores, la moral y la unidad familiar, donde el maestro parecería más un sacerdote que un actor social, dedicado exclusivamente a la enseñanza y que debía mantenerse al margen de la política. La realidad de las administraciones contemporáneas es que se centraron en una equivocada política burocrática del magisterio, matizada por la sindicalización, bajo cooptación de este sector, la promoción de docentes a los que luego se culparían de incompetentes o verdaderos ladrones de plazas. Un gobierno que pretendió parchar las deficiencias de un sistema educativo mediante políticas asistencialistas, por medio de becas de iniciativa privada que por supuesto poseían un carácter de exclusividad y no social, donde pese al grupo de reformas implementadas aún, hoy no se alcanza una equidad educativa, menos una igualdad de condiciones para educarse, que subsiste en la actualidad como una deuda histórica con la sociedad mexicana. Para mal de males, seguimos siendo un país de analfabetas en porcentajes aún palpables, carecemos de una infraestructura eficiente
hemos acabado con el único aporte digno y efectivo de masificación cultural y pedagógica que fue y siguen siendo las normales rurales, hoy reprimidas con sangre y desapariciones forzosas, y donde pretendemos seguir sosteniendo un sistema en extremo burocrático, mediocre, insostenible con carga estatal y que hoy se ve minado por un recorte al presupuesto que desampara aquellas propias políticas asistenciales, dejando a la población abandonada en la ignorancia o suspendida, o en su irremediable entrega al mundo del ius privatismo educativo en total flagrancia de nuestra Carta Magna. Compañeros y compañeras, la docencia ha hecho de este país lo que poco de cuerdo que tenemos, lo poco o mucho de patriotas que nos han inculcado, el derrame de sangre mexicana cuando se ha requerido, y pretendemos entonces hundir al país en la culpabilidad a ultranza de la familia, en lo atinente a la pérdida de valores, cuando deben ser los claustros docentes verdaderos cultivos de intelectuales mexicanos. La lección que en materia histórica no ha querido aprender nuestro Estado, hablo del Estado mexicano, en lo que a docencia y pedagogía se refiere, se resume en la excesiva tematización y en el mediocre asistencialismo docente, así como en la política corrupta y dolosa de no invertir en infraestructura educativa, en materiales didácticos, en alimentación para educandos de educación inicial y educación básica, a cambio de un evidente incumplimiento de obligación estatal de proporcionar y no garantizar la educación como responsabilidad de nuestro Estado, que insiste hoy en culpar al docente mientras inunda la patria de esquemas extranjerizantes y socava la digna profesión histórica de un ejemplar maestro que a lo largo de nuestra historia carga con el mérito de seguir siendo un actor social. Un maestro no es ni puede ser nuestro chivo expiatorio. Un maestro es el único profesional que solo asume la entera responsabilidad de formar la conciencia social, la misma que el Estado mexicano hoy se encarga de anestesiar. Un maestro forja a un líder demócrata, pero también a un genocida que luego le gobierna. Para aquellos burócratas que de manera centralizada denigran y pretenden en total cinismo cuestionar a un maestro de indiscutible ejemplo de activismo social, le regalamos la siguiente frase: sentarse a hacer libros son cosa fácil, es imposible porque la inquietud intranquiliza y devora, y falta entonces tiempo para lo más difícil, que es hacer hombres. José de la Luz y Caballero. México necesita de verdaderas escuelas públicas gratuitas en todos los niveles educativos. Acabemos con ese analfabetismo de vergüenza, digamos no al apagón intelectual que nos gobierna, salvemos la patria de los ineptos y rescatemos a nuestros actores sociales. Gloria eterna a Vasconcelos, gloria eterna a Ignacio Manuel Altamirano. Es cuanto.